Una vez más la disposición de nuestro corazón y de nuestra mente para acoger esta palabra. Permite que seamos fortalecidos e iluminados con la luz de tu Espíritu Santo, aquel que ora y obra en nosotros. Permite que nuestro corazón reciba tus palabras con alegría, con esperanza, renovando toda nuestra existencia, nuestro motivo de seguir adelante. Permite que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo sea renovado por la gracia y la luz, por la fuerza de tu Espíritu Santo. Como dije al inicio de la Eucaristía, muchas felicidades a todas las madres aquí presentes, aquellas que han dado a luz y que de alguna u otra manera han dado su vida, precisamente por continuar ese proceso de vida que el Señor, como una gracia de su misericordia, les ha concedido. Y también pues felicito a las madres, especialmente a la madre Alfonsina y a la madre Isabel, ¿verdad?, que han tenido esa maternidad dentro de su comunidad de manera especial, y recordando también a la madre Josefina en este día. Ayer fuimos testigos, los que pudimos verlo, aunque yo no lo vi directamente, lo pienso ver esta tarde por internet, la canonización de los pastorcitos, ¿verdad?, allá del Papa Francisco en Fátima. Este hecho que pues bueno, está englobado en los 100 años de la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima, ese gran acontecimiento que en la Iglesia de su momento no se entendió, que en su momento no arrojó mayores luces que los que nada más estaban ahí en ese pueblito, y que tuvo que acontecer varias veces esa presencia de la Virgen y ese don, ese regalo que Dios nos hizo a la humanidad, para que a lo largo del tiempo se comprendiera que la misión de María sigue vigente en medio de nosotros, y en María cada uno de nosotros también como hijos suyos, como discípulos del Señor. Y esa canonización tanto de Francisco y de Jacinta, ¿verdad?, renueva precisamente la inocencia de los niños y la pureza del corazón, a la cual también todos estamos invitados, no solamente para contemplar a la Virgen de una manera sobrenatural como el privilegio que ellos tuvieron, sino para encarnar los gestos hermosos de fidelidad, de sinceridad, de acogida de la palabra y de servicio de María Santísima, nuestra Madre, en todos nuestros días y en todas las circunstancias. Entonces, este hecho de haber compartido con toda la Iglesia Universal, lamentablemente yo no pude asistir a la celebración de la arquidiócesis en torno a la Virgen de Fátima, pero bueno, me llegaron fotos y muy buenas impresiones, que bendito sea Dios, celebramos con júbilo el día de ayer. Y en esta celebración eucarística, recordando pues que estamos en el 5º domingo de Pascua, ya dentro de 15 días estaremos celebrando primeramente Dios el acontecimiento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre toda su iglesia. 15 días, ¿verdad? Sí. ¿O todavía faltan 3 semanas? Bueno, por ahí va la cosa. Sí, 15 días, dentro de 15 días. 15 domingos, no, 15 días. Celebramos entonces Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que hace capaz, el que nos capacita para comprender, para acoger estas palabras. La primera lectura del día de hoy es sumamente interesante. Es el segundo conflicto que vemos en los Hechos de los Apóstoles. El segundo conflicto, ya les digo por qué. La comunidad ideal descrita por Lucas, que es el autor de la carta de los Hechos de los Apóstoles, el mismo del Evangelio, nos habla Lucas 2:42, de aquella comunidad ideal. Todo lo vendían, le ponían los bienes a los discípulos, ¿verdad?, y lo distribuían según las necesidades de cada uno. Todos se amaban, todos era muy bonito todo, ¿verdad?, muy lindo. Y en ese compendio, que es un compendio, toda una gran cantidad de realidades que se concretaron en unos muy breves versículos, gracias a la genialidad de Lucas al escribir este texto, pues nos muestran esa intención profunda y esa vivencia, si bien difícil, de la comunidad cristiana, no irreal. Después, unos capítulos más adelanticos, somos testigos, gracias a Lucas, de este primer lío de la comunidad. ¿Se recuerdan cuál era? Había un guaro que se llamaba Ananías, no era el mismo que le devolvió la vista a Pablo, recordemos, era otro Ananías, y su esposa llamada Safira,
¿verdad? Zafira, ¿qué pasó con ellos dos? Pues bueno, vendieron sus bienes como lo tenían pensado, pero se quedaron con una parte. Y eso papá Dios lo supo y miren, ¿cómo es eso de que están haciendo estas cosas? Eso no se hace, ni se hace las cosas en nombre de Dios en vano. O sea, están diciendo que sí, y resulta que no. Entonces, el Señor supo darles aquello que, dentro de lo que nosotros entendemos, fue consecuencia de su propia infidelidad. Y este segundo conflicto, bueno, mira, están ahorita los griegos quejándose de que sus viudas no tienen la asistencia necesaria. Recordemos que en aquel tiempo Jerusalén, en aquel momento, pues era una ciudad cosmopolita. Habían muchas religiones, estaba el Imperio Romano, estaban distintas circunstancias, personas. Había un maremándum de situaciones que no permitían que hubiera una uniformidad dentro del pensar y del sentir de la comunidad cristiana. Entonces, bueno, este conflicto surge con los helenistas. Los helenistas son los griegos que recibían la buena noticia y comenzaban su proceso de conversión. Entonces empezaron a quejarse de, mira, ¿qué pasó? Me están descuidando las viudas, ¿qué pasa? Ahí, entonces ustedes que dicen que están repartiendo y que todo esto y tal. Entonces, no señor, me descuidan a las viudas. Los discípulos entonces, mejor dicho, los discípulos no, los apóstoles, entonces se reunieron, se pusieron en común y entonces Pedro les dice, bueno, escojan entre ustedes a 7 varones que tengan buena fama, que tengan una buena conducta, para que entonces les encarguemos a ellos este ministerio de la asistencia a los más necesitados. Y escogieron a esta lista de personas, a estas personas con sus historias, todos eran griegos, donde pues a ellos les encargaron la atención a los más necesitados, especialmente atendiendo este caso de las viudas, ¿verdad? Entonces aquí comienza la ministerialidad de la iglesia, en esta incipiente, en esta inicial comunidad cristiana, donde los conflictos no iban a estar ajenos a esta misma realidad, ya por toda la gran cantidad de historias y circunstancias que se convergen. Pues bueno, el Espíritu Santo ahí es donde hace su obra, ahí es donde el Espíritu Santo entonces hace su obra. Una comunidad de fe llamada iglesia que quiere permanecer unida, confía en la gracia del Espíritu Santo, confía en sus autoridades y no se divide. Al final de la homilía yo tenía aquí unas palabras que dice así: nosotros como iglesia somos una comunidad viva y lo vemos gracias a este testimonio de la primera lectura, en continuo crecimiento. La dificultad no se transforma en motivo de desencuentro. Bueno, como entonces no atienden a las viudas, pues sencillamente nosotros nos vamos para otra parte. Las dificultades dentro de la comunidad de fe inspirada verdaderamente por el Espíritu Santo, las dificultades no son un motivo para el desencuentro o para las divisiones. Y ahí pongámonos entonces a pensar también en la gran cantidad de hombres y mujeres que se descontentan de la iglesia y entonces prefieren otra manera de vivir la fe aisladamente de lo que el Señor ha inspirado en su iglesia, sencillamente porque no pienso igual, porque no siento igual. Y no solamente hablo de individuos, sino también de comunidades que se hacen excluyentes porque los individuos no comulgan con su propia manera de pensar, con su manera de sentir. Cuando nosotros tengamos conflictos en medio de nuestras comunidades, sintamos verdaderamente una mayor necesidad de confiar en la gracia del Espíritu Santo y de confiar a aquellos en quienes está puesta esa responsabilidad por el mismo Señor Jesús para un discernimiento. Los discernimientos no son necesariamente inmediatos. Los discernimientos muchas veces necesitan diálogo, necesitan confrontación, necesitan una profundización dentro de la misma sagrada liturgia, dentro de la sagrada palabra, dentro de la misma doctrina de la iglesia. Cuando nosotros entonces vivamos en esos conflictos en medio de las comunidades, o cuando sintamos que otra persona como que no está entrando en comunión con lo que nosotros pensamos o decimos, pues creamos entonces con mayor fuerza que el Espíritu Santo necesita iluminar estas realidades. Tengamos en cuenta que la iglesia no es un partido político, donde en un partido político necesitan todos un criterio común para entonces tomar las acciones según esos criterios. La iglesia no es un partido político, la iglesia es una cuna de misericordia y de personas que la componemos con nuestras debilidades y con nuestras grandezas, y sobre todo guiados por el Espíritu Santo.
Eso nos ayuda a entender que la fidelidad que todos le pedimos al Señor es creativa. La fidelidad es creativa. Cuando algunas veces nos sumergimos y nos metemos en cuadraturas como para no salir de esquemas, bien esquemas personales o bien esquemas comunitarios, ¿qué tan fiel verdaderamente está respondiendo a eso, a lo que el Espíritu Santo está suscitando? Si es precisamente por la gracia del Espíritu Santo que nos invita a la fidelidad, y esa fidelidad intenta, y muchas veces lo logra, porque es el Espíritu Santo quien lo hace, adaptarse a esas realidades de la iglesia. Así como en un principio esta comunidad cristiana que recordamos en la primera lectura tenían estos conflictos, el Espíritu Santo suscitó esta respuesta. Y no creamos, hermanos, que así como se ha leído en 2 minutos esta lectura, en 2 minutos tuvieron la respuesta. No, esto tuvo un tiempo. Lucas lo que hace es un compendio en el tiempo, en discusiones y en una gran cantidad de cosas, porque los evangelios y los hechos de los apóstoles no es una crónica donde se dice absolutamente todo lo que aconteció. No, es un compendio. Esta realidad, esta fidelidad necesita diálogo, necesita oración, necesita compartir también con aquellos principalmente responsables del discernimiento. Entonces, la santidad a la cual estamos todos buscamos todos la santidad, es anuncio de la buena nueva y la vida verdadera en Cristo. Eso es lo que nos une a nosotros como iglesia, y eso es lo que nos une a nosotros en una misma fe. Hay veces, y de hecho yo ayer compartía con algunas personas que, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Papa Francisco, y eso es lo que hace que se divida la iglesia, y que no sé qué cosa, y que que se dice de lo otro, que si se mete en política, y una gran cantidad de cosas. Yo lo único que le dije, mira, el Papa en lo único que es infalible es en los temas de fe. En los temas de fe, el Papa puede equivocarse al dar una respuesta política, al dar de alguna u otra manera en algún otro ámbito donde ciertamente como persona y como miembro de la iglesia puede tener una opinión distinta. Ese no es el conflicto. Si yo entonces voy a hacer un conflicto porque el Papa no hace eco de lo que yo siento, entonces ¿qué iglesia estoy viviendo? Si verdaderamente la fe es lo que nos cohesiona. Repito, el dogma católico es que el Papa es infalible en cuestiones de fe. En cuestiones de fe, si se equivoca al decir cosas políticas, puede equivocarse, como yo también me puedo equivocar, como cualquier otra persona puede equivocarse. La fuerza del Espíritu Santo es lo que le da cohesión a la iglesia, y en medio de la diferencia de criterios políticos o de pensamientos ideológicos, la fe es la que suscita la apertura al Espíritu Santo para crear unidad, y no creamos entonces que solamente por una circunstancia dada, externa, no quiero decir externa a la iglesia como si nosotros fuéramos distintos a lo que acontece en el país, pero una cuestión que no es estrictamente de fe, vaya a dividir a la iglesia, porque entonces ahí estamos incurriendo en un gran error. Estamos dejando entonces que las situaciones políticas, económicas y todas las divisiones que vivimos como pueblo afecten nuestra fe y afecten la unidad de la iglesia. Eso sí, estamos bastante errados, estamos errando. Entonces, en medio de todas las diferencias que podamos tener en el proceder para buscar justicia, la justicia verdadera es la que el Señor va a inspirar en nosotros a través de la fuerza de su Espíritu Santo. Así como entonces lo dijeron al principio en la primera lectura, cuando dice aquella queja que decía: en aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus vidas en el servicio de la caridad. Y los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra, impresionante esta palabra, y aquí me detengo para terminar con la primera lectura, no es justo. ¿Quién da el criterio de justicia? Y un criterio de justicia basado en la fe, no es justo, diría yo, y diríamos también tantas otras personas, no es justo que una iglesia se divida por motivos políticos. No es justo que una comunidad viva excluya a otra persona, no dándole la oportunidad a la conversión porque no se ajusta a sus criterios.
No es justo que apresuremos descabelladamente pasos de reconciliación y de verdad, no permitiéndole a Dios hacer espacio en la vida de cada persona. No es justo. Pidámosle entonces al Señor el don de la justicia, que no es solamente la equidad en la repartición de bienes, no es solamente una justicia que entienda yo que obtener lo que necesito o lo que necesitamos me va a traer paz. No, esa no es la justicia. La justicia que Dios nos da desde la fe y a nosotros como comunidad cristiana es una justicia que nos ayuda a responder con fidelidad a las circunstancias que se están presentando, aún en medio de las diferencias. Conversaba con esta misma persona ayer, decía, ¿le pedimos a Dios justicia? Claro que sí, le pedimos a Dios justicia. ¿Estoy yo preparado verdaderamente para recibir la justicia de Dios? ¿O solamente entonces creo que eso va a venir del cielo sin ningún esfuerzo mío, solo porque se lo pidan? Eso es una mala interpretación del Evangelio. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, nos dice el Evangelio. Mas entonces eso no me exime de responsabilidades para yo ser justo en medio de las relaciones de mi familia, en medio de mi trabajo. Y yo le estoy pidiendo al Señor, yo personalmente, que me ayude a ser una persona justa. Y en todo momento, cuando vaya a hablar con otra persona aquí, ejerciendo el ministerio sacerdotal, que me ayude a ser justo en el momento de la reconciliación sacramental, tanto cuando yo me confieso, cuando confieso a otra persona. Que me ayude a ser justo manejando, de tal manera que no pase una luz roja sin necesidad, pues exponiendo mi vida o la vida de otras personas. Que sea justo a la hora de ser yo peatón, de tal manera que no bote basura en la calle y cruce donde tenga que cruzar, para no exponer mi vida y el malestar de otras personas. Es decir, la justicia, aquello que nosotros le pedimos al Señor, es obra nuestra. Y cuando yo voy obrando la justicia, y así con la paciencia, así con la misericordia, y así con cualquier otro don de Dios, a mí me va dando la certeza de que estoy haciendo las cosas bien, y que estoy en contra de un sistema de injusticias, de que estoy en contra de un sistema de impiedad y de falta de misericordia. Todo lo que pidamos al Señor, permitámosle o pidámosle también al Señor que sea una tarea mía. Señor, danos misericordia. ¿Eres tú misericordioso? ¿En qué momento tú muestras ser misericordioso? Señor, dame paciencia. ¿En qué momento quieres tú que yo te dé la paciencia? Como diría Santa Teresa, parafraseando a Santa Teresa, todo don viene con su vocación. Todo don viene con su vocación. Si yo le pido paciencia al Señor, vendrán momentos de impaciencia. Si yo le pido justicia al Señor, vendrán momentos de injusticia para mostrar ese don. Entonces esa es la tarea y esa es la fidelidad que el Espíritu Santo suscita en la comunidad. El Espíritu Santo no divide. El que divide es el diablo. De hecho, eso es lo que significa la palabra diablo. El que divide. El Espíritu Santo es el que suscita una conversión constante, una transformación para mantener la unidad en la iglesia. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. Solamente el Espíritu Santo lo sabe. Lo importante es que haya en nosotros una disposición para perseverar y para seguir caminando. La segunda lectura de Pedro, en la primera carta de Pedro, habla un poco de lo mismo. Argumenta desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento, entendiendo no el Nuevo Testamento como los Evangelios, porque cuando fue escrita la primera carta de Pedro no existían los Evangelios todavía, pero sí la palabra hablada, el testimonio de Cristo Jesús hablado en medio de la comunidad. Argumentaba cómo entonces en aquel momento, en el mismo momento en que vivió Jesús, no se entendían sus obras. Solamente eran sus obras y sus palabras eran entendidas por aquellos que encontraban una profunda necesidad. Aquellos que entonces no tenían necesidad porque estaban cómodos, bien sea por un cargo político, bien sea por un cargo religioso, como los sacerdotes, los saduceos y todos los fariseos, como estaban tranquilos, no se dejaron conturbar por las palabras y las acciones de Jesús. Al contrario, querían permanecer rígidos en medio de su sistema porque era lo que conocían y era lo que dominaban. Entonces, Pedro lo que quiere decir entonces es que esa piedra que desecharon los arquitectos, aquellas personas que se las creían mucho, no sabían que esa era la piedra angular. Y solamente eso lo entienden aquellos que se abren al don de la fe.
Solamente eso lo entiende quien se abre al don de la fe. Entonces, pidámosle también ese don al Señor. Señor, dame fe, para que en medio de todas las circunstancias que yo esté viviendo, tenga mi vida bien asentada en ti. Para que en esos momentos en que vacilan mis piernas al caminar, en esos momentos en que vacilan mis manos al hacer caridad, en esos momentos en que vacila mi mirada o mi corazón al vivir todos los días, esté yo totalmente fundado en ti, en esta piedra que no se derrumba. Y ahora comienzo con la homilía. Tras una introducción. Lo que traje escrito, que yo algunas veces me provoca cuando estoy sentado allá y escucho las lecturas aquí, yo digo, no, yo voy a romper la homilía porque como que el Señor inspira otra cosa. Y eso lo experimentamos todo con mucha frecuencia. Preparamos la palabra ahí en la capilla, ahí bonito, sí, Señor, ilumíname en el silencio, escuchando las lindas guacharacas y todo esto, ¿qué tal? Y entonces, qué bonito, y se prepara la homilía. Bien, qué bueno, el Espíritu Santo inspira, no lo dudo. Y después entonces la celebración, cuando viene otra cosa, cuando vienen personas en distintas circunstancias, cuando veo rostros y esta situación, yo, aquí que mire, muévase, diga esto. Pero ya yo preparé algo, no me interesa. Pero bueno, ok, ahí vamos. Dice así, algunos se los compartí en esta semana, esto no es mío, esta primera parte no es mía. Dice así, Jesús también me dice a mí hoy, no te inquietes, porque las primeras palabras que escuchamos en el Evangelio hoy de parte de Jesús era precisamente no pierdan la paz, no pierdan la paz. Jesús también me dice a mí hoy, no te inquietes. Tú sabías, Señor, que también había de llegar para mí el momento de la inquietud y de la turbación, para mí y para tantos otros como yo. ¿Cómo es posible que haya tantos odios y venganzas, tanta corrupción e indiferencia, tanta hambre de dinero y de poder, tanta violencia y tanta prepotencia? Fíjate cómo nuestras ciudades se han vuelto semejantes a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo es posible no sentirse inquieto? Esta persona me decía ayer, hago un paréntesis, Padre, yo no puedo cantar el Gloria con tanta desesperación y con tanta violencia, con tantas cosas que veo en la calle. Wow, me cuestionó cómo una iglesia está alegre y vive el Espíritu de Cristo resucitado en medio de la situación del país que estamos viviendo. Sigo leyendo. Jesús responde a mi inquietud, asegurándome que también hay un lugar para mí, allí donde está Él. Un lugar preparado para quien, a pesar de sus inquietudes, y por muy justas que sean sus inquietudes, persevera con Él en las pruebas y en la tormenta. Solo veremos la justicia de Dios quienes perseveramos en medio de las injusticias humanas. En medio de las injusticias humanas estamos llamados aún más a perseverar en la fe. Y es que en definitiva también en el siglo XXI sigue siendo Él el camino, la verdad y la vida. Con Él es como podemos y debemos atravesar todos los ciclones de la avidez y de la sensualidad sin límites y los vientos gélidos de la injusticia y del cinismo. Todas las fuerzas que nos desvían, todas las tendencias arrolladoras que nos exigen estar firmemente aferrados a Él, solamente encuentran justicia, verdad y paz en el camino del Señor. Quieren llevarte por otros caminos. Acuérdate y pídele al Señor con insistencia que solo Él es tu camino. Quieren indicarte soluciones más adelantadas, más dignas de este nuevo milenio. Acuérdate de que Jesús es la verdad. ¿Quieren enseñarte cómo vivir de un modo más intenso y verdaderamente libre? Acuérdate de que solo Él es la vida. Acuérdate de que con Él puedes iniciar una reconstrucción verdadera, no ilusoria. Algunas veces pareciera utópica, pero es más real de lo que nosotros vivimos hoy. Ayer precisamente también en un matrimonio en la noche, muy inesperado este matrimonio, no mentira, muy querido este matrimonio, me decía alguna persona,
que venía de un lugar que no es de aquí de Barquisimeto, y entonces me dice: padre, ¿y cómo está usted? Bueno, aquí estamos, poco a poco, en esta alegría. Bueno, sí, en medio de toda esta realidad que nosotros estamos viviendo, tenemos apenas estas luces de alegría. Ella refiriéndose al matrimonio. Y yo le decía: no, lo siento mucho, no comulgo contigo con esa idea. La alegría que estamos viviendo en este momento es la realidad. Lo difícil que estamos pasando es un momento. Es un momento. No creamos que lo que estamos pasando como tragedia es una realidad definitiva. Ahí es donde está la diferencia de la fe. Esta alegría del matrimonio y esta alegría de tantas que nosotros vivimos como comunidad es la verdadera alegría, y esa es la causa para cantar en gloria, esa es la causa para cantar aleluya, y esa es la causa para que nosotros nos reunamos como comunidad. Lo que vivimos, las desgracias que nos desconsuelan y que nos afligen son momentáneas. Porque si no, gracias por calentar el puesto, pero vaya y pídele al Señor resucitado que lo ilumine para que le dé a entender verdaderamente qué es la resurrección de Cristo y qué significa para mí y a qué compromiso me lleva la resurrección de Cristo. Mosca, y caemos solamente en un sentimentalismo bonito. ¡Ay, qué bonito! Cristo resucitó, y en unos cantos preciosos, sin un compromiso de vida y sin una transformación real. Jesús se manifiesta como camino, verdad y vida, y se entrega a nosotros a fin de que podamos alcanzar la verdadera y plena libertad ofrecida a los hijos de Dios para entrar en la herencia eterna. Se dirige a nosotros interrogándonos sobre la profundidad de nuestra relación con Él. A mayor intensidad externa, mayor profundidad en la comunión y en la amistad con el Señor. No son situaciones antagónicas, son situaciones parentales, es decir, van a la una a la par de la otra, donde entonces uno me invita a desviar mi corazón, mi desesperanza y mi tristeza, pues no lo permita, Señor. Este corazón y este cuerpito es tuyo, de más nadie. Por lo tanto, entonces, llévame a una amistad cada vez más profunda contigo. Es posible, en efecto, ser cristiano, comulgar, participar en todas las peregrinaciones y en todas las iniciativas, y sin embargo no llegar nunca a conocer a Jesús, permaneciendo siempre en la superficie. Conocer a Jesús significa más bien experimentarlo interiormente, en ese camino, en esa profundización que nos invita Santa Teresa de Jesús, del conocimiento interior. Reconocer que Él es el Hijo enviado por el Padre para salvarnos, la expresión del amor infinito de Dios por nosotros. Todo eso es posible solo mediante la fe. Solo mediante la fe. Creer es confiarse. No es comprender racionalmente. Algunas veces la razón queda suprimida bajo la fe. Y no es que no hace falta dar razón de nuestra fe, sino que llega un momento donde yo entiendo que si todo lo razono, hago de la razón mi Dios. Y Dios es más grande que mi propia razón. Es acoger, dar crédito, encontrarse con el Señor y considerarlo en verdad como aquel que mueve los hilos de toda mi vida y de toda la vida de su iglesia, y dispone el desarrollo de todos los acontecimientos. Dios, ¿por qué permite que estemos viviendo todo esto? No lo permite, Él no lo permite. Lo que pasa es que la mayoría no tiene fe para entender eso. Dios no lo permite. La conversión del corazón, nosotros que tenemos fe, nos ayuda entonces a descubrir que hay un compromiso de transformación en eso. Y los que no tienen fe, Padre, y siguen haciendo desastre, si no creen en mis palabras, lo dice el Señor Jesús, crean por mis obras. No hay escapatoria para el cristiano y para el discípulo del Señor. Si mi lengua no llega a convencer a los incrédulos, les invito a que crean por mis obras. Como lo dijo el Papa Francisco, muchas veces el único evangelio que va a ver la gente serán nuestras obras. Hasta que no lleguemos a esta experiencia de comunión, es decir, de abandono de nosotros mismos en aquel que nos ha incorporado a sí mismo en el bautismo, no podremos decir que conocemos plenamente a Jesús y en Él al Padre. Ahora bien, para esto nos ha sido dado el Espíritu Santo. Él nos permite caminar por el sendero de Dios, seguros de que lo dispone todo para nuestro bien. Entonces, hoy concluyo que Dios quiere que pase todo lo que nosotros estamos pasando. No. Pero lo que sí dispone es mentes, corazones, razones,
oraciones bien dispuestas, iluminadas por el Espíritu Santo para dar solución a lo que nosotros día a día vivimos. Señor, te pedimos justicia por Venezuela. Hazme a mí una persona justa en medio de mi familia, en mi trabajo, en todo momento, incluso descansando. Pedimos paciencia para Venezuela. Te pido también, Señor, yo ser una persona paciente. De tal manera que el Espíritu Santo inspire en mi persona, en mi familia, en mi comunidad y en toda la iglesia todo lo que acontece verdaderamente como signo de resurrección, como signo de salvación. Y aunque el mundo no crea por nuestras palabras, verdaderamente obremos según la inspiración del Espíritu Santo. Que así sea. Amén.